Hola, muy buenos días. Ya vamos a dar inicio a la charla. Estamos esperando que se terminen de conectar los panelistas para comenzar y bueno, mientras tanto aprovecho para, en nombre de Runrunes, en nombre de, por supuesto, nuestros panelistas, agradecer por aceptar esta invitación, por estar acá conectados esta mañana con nosotros para, bueno, analizar un tema que para nosotros es relevante, para nosotros es importante y tiene que ver con el cambio de la agenda, tiene que ver con el cambio de la posibilidad de asistir a un nuevo tablero político, asistir a un nuevo escenario en donde bueno, el juego al que estábamos acostumbrados, el juego de polarización al que estábamos acostumbrados, pareciera estar cambiando, pareciera estarse modificando el panorama por completo político al que habíamos visto en los últimos años, con actores distintos y jugando de forma distinta. Queremos conversar y vamos a conversar en esta oportunidad con Guillermo Tela Veledo. Guillermo es decano de estudios jurídicos de la Universidad Metropolitana, es politólogo y vamos a conversar con Paola de Alemán. Paola es periodista, es también doctora en ciencias políticas y con análisis y con comentarios nuevos acerca de esta situación. Para nosotros desde Runrunes, que desde hace unos meses hemos iniciado una serie de conversaciones dando la oportunidad de estudiar justamente estos temas de agenda, estos temas que pareciera, bueno, van a tener impacto en la vida del venezolano en los próximos meses, teniendo en cuenta que no solamente afecta en lo político, sino que también hay unas normas sociales que empiezan a jugar distinto. Ya está por aquí Paola, que no había podido conectarse, ya la tenemos agregada como panelista. Y bueno, agradeciéndole a Guillermo Tela Veledo, a Paola Bautista Alemán por estar aquí esta mañana con nosotros. Y yo quisiera, bueno, en el ejercicio de hacer esto lo más dinámico posible, yo quisiera comenzar preguntándole, Guillermo, Paola, a propósito de las elecciones del domingo pasado, de las elecciones regionales que tuvimos el domingo pasado, si pudiéramos hablar o si alguno de los actores políticos pudiera efectivamente sentirse ganador con lo que pasó el domingo pasado. Yo no sé, Guillermo, si quieres comenzar tú y vamos hablando un poco sobre eso. Con gusto, Luis Ernesto. Por cierto, no puedo activar mi cámara. No sé si eso es un... Pues en teoría la tienes activa. Vamos a ver, déjame de todas maneras. Pues nada, en teoría la Na- tienes activa. Bueno, me parece que no puedo, que la has detenido, pero en todo caso no quiero fastidiar con eso y sigo con la respuesta. Mira, ¿quién es ganador? Depende de la perspectiva con la que tú entraste en esta competencia, ¿no? Si se trata de ver el cómputo meramente de espacios ganados, obviamente el Partido Socialista tiene más espacios ganados que la oposición, o en todo caso más espacios eh, como resultado de esta elección, pero a la vez es el que ha perdido más espacios en esta elección. Si no consideramos las gobernaciones donde la oposición tiene un mal resultado, no, no, no podemos pensar que el PSUV sacó en términos de puro número un mal resultado, pero hay que avanzar en el análisis aguas abajo. Si vemos el número de municipios perdidos por el PSUV, si vemos el número de concejalías perdidas por el PSUV, allí estamos viendo un avance de factores alternativos al PSUV.
un avance importante en la Mesa de la Unidad Democrática que recupera una serie de alcaldías y gana en espacios nuevos, pero también avance de otros factores. Y aquí hay que decirlo más generalmente, aunque todos en términos netos perdieron, los dos grandes bloques históricos perdieron votación, la participación no bajó lo suficiente como para implicar esa pérdida. Así que hay un crecimiento, una alternativa distinta, apoyada electoralmente, que tiene incidencia en la pérdida de votos, más allá de la abstención. La abstención no es la única explicación de la pérdida de votos de ambos bloques dominantes en la última década, como era la Mesa de la Unidad Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero, de nuevo, viéndolo desde la perspectiva de cada actor, el objetivo del chavismo era mantener ese control, o crear otra vez el espacio electoral, acercar a la oposición a las elecciones, tener supervisión internacional que le diera algún visto bueno. Y allí, bueno, aunque el PSUV podría decir que había salido bien en esa jugada hasta hace unos días con el informe de la Unión Europea, que no es completamente condenatorio, revela ciertos avances, pero aún así es muy crítico. Y con la pugnacidad de la oposición y la competitividad de la oposición aún dividida, pues obviamente el cálculo no fue tan positivo como habría esperado. Paola, ese escenario en el que todos no pueden sentirse ganadores o no es un triunfo ni para ninguno de los actores, teniendo en cuenta además que en estas elecciones se presentan o se presentaban más de dos bloques, ¿no? No solamente el bloque oficialista o el bloque opositor más o menos consolidado, sino varios bloquecitos antioficialistas. Bueno, ¿cómo cambia o cómo pudiera afectar ese tablero político a partir del año que viene y de cara a no solamente al futuro evento electoral que se nos viene, que pudiera ser un intento de revocatorio o no, sino, bueno, justamente en el tema de relaciones, ¿no? Aquí ya pensando en el país. Bueno, buenos días. Miren, yo tampoco puedo activar mi cámara, Estoy tratando de y la cámara hacerlo. está activada, pero bueno, para que sepan, y yo como Guille sigo adelante. Hola Guille, buenos días. Un placer estar aquí contigo, y Luis también, y bueno, las personas que nos acompañan. De la intervención de Guillermo, me parece, con la cual estoy bastante de acuerdo. Creo que agregaría un objetivo a al acercamiento que tuvo la dictadura a este evento electoral. Y es que además del objetivo que planteó Guillermo, creo que había otro que se cumplió o que, bueno, se pudiera cumplir, ¿no? Todavía no es muy pronto para verlo, y era validar o formalizar a nuevos sectores que se autodominan oposición y que quizás la dictadura los percibe como unos actores más dóciles y complacientes, ¿no? Ese también pudiera ser uno de los objetivos con los que el chavismo se aproximó a este proceso electoral. Y en cuanto a los resultados, yo estoy muy de acuerdo con Guillermo en que el esfuerzo ahorita debe ser por aproximarnos a lo que hay detrás de esos números, ¿no? Los resultados electorales en entornos no democráticos son siempre como una fotografía movida, que tiene como un filtro blur. Entonces hay que hacer esfuerzos por ver esos resultados a la luz del contexto, que me atrevo a decir que el informe preliminar de la misión de observación de la Unión Europea lo describió de una manera muy firme y muy clara cuando dice que acá en Venezuela no hay Estado de Derecho y que no se respeta la Constitución. Eso me parece que es muy positivo y que nutre el análisis de los resultados electorales, sobre todo porque, digamos, cuando se analizan elecciones en democracia, bueno, muchas veces 2 y 2 es 4, es decir, las alianzas se dan de esta manera, la oposición está dividida así, y si sumamos esto más esto, pues vamos a hacer más en la próxima elección. Digamos, esos análisis epidérmicos quizás en democracia
puedan servir para, bueno, para analizar o para conocer la realidad con rectitud intelectual. Pero en estos procesos que nosotros estamos viviendo, en donde el entorno no es democrático, donde lo de las condiciones electorales, tal como le dijo el informe preliminar de la Unión Europea, pues están bastante mermadas. Bueno, hay que hacer un esfuerzo político e intelectual para ver qué hay detrás de los votos, es decir, qué hay detrás de la gente que votó por la opción política que escogió, y sobre todo estudiar también qué hay detrás de la abstención, o sea, qué pasó, que hubo un sector de la sociedad que no se vio representado en ninguna de las opciones políticas, ni del chavismo, ni de las distintas posturas distintas al chavismo que estaban en el tarjetón, y que no salieron a votar. Creo que aproximarnos a eso con amplitud nos ayudaría mucho a marcar un camino futuro. Y ese ejercicio, Paula, Guillermo, se está haciendo, es decir, lo que hemos visto hasta ahora de análisis y esos primeros análisis que empiezan a salir, bueno, quizás muy prematuros todavía con los resultados tibios y ni siquiera terminados, apuntan hacia esa dirección. Depende cómo lo veamos. Normalmente en los días después de una elección, todos los actores políticos van a tratar de imponer su narrativa dentro de los objetivos que tenían para tratar de leer la elección en esos objetivos. Eso es así. Quienes están partidarios de la abstención, hola. Ahora sí. Qué bueno verte. Igual. Quienes son partidarios de la abstención, bueno, resaltan ese hecho. Quienes son partidarios del relanzamiento de las elecciones, resaltan ese hecho. Quienes son partidarios de la normalización, resaltan ese hecho. Y las narrativas de estos días son eso, narrativas. No es análisis de parte de los actores políticos. Y es normal, tienen que estar haciendo eso, porque es parte también de, vamos a decir, la post-campaña. Pero aguas adentro, al menos dentro de la Unidad Democrática, estoy seguro, hay una lectura sobria de estos hechos, al punto que no ha habido, salvo las declaraciones del gobernador Capriles, unas declaraciones colectivas, ¿no? Entonces están como tomando un tiempo para ver qué hacer y para ver cómo tomar estos resultados, porque no son atroces en medio de las circunstancias y bueno, tienen que jugar con cuidado porque señalar una posición adelantada también puede marcar, bueno, una distancia con potenciales aliados un potencial electorado que se pueda traer. Entonces, ahorita con prudencia. Pero sí, esa prudencia me parece que significa no desconcierto, sino más bien sobriedad. Y entonces, que van analizando matizadamente estas cosas. Fíjate, una de las situaciones que pudiera plantearse, o que, bueno, uno pudiera ver, es un poco hubo como un esfuerzo de parte del PSUV permanentemente, de parte quizás de parte de la Mesa de la Unidad, de mantener la polarización, ¿no? De mantener el tema de sumas un bando, si no estás conmigo, estás contra mí, un poco eso, y la respuesta electoral, bueno, no pareciera ir necesariamente en esa dirección. Surgieron para las alternativas electas del no oficialismo, bueno, no todo está en el bando de la MUD. En el mismo oficialismo, bueno, hay pérdidas importantes que tú relatabas al comienzo, y pudiéramos estar pensando que hay un esfuerzo de ir hacia el centro otra vez, o sea, de despolarizar un poco la política en Venezuela. ¿Eso pudiera estar pasando en este momento, Paul? Mira, yo creo que hay un asunto que es importante también cuando se analiza esta elección, y es su naturaleza regional. Una elección regional, la gente, el impulso inmediato, ¿no? Y de la motivación al voto pudiera estar más asociado a líderes locales de tradición, como efectivamente estamos viendo, sobre todo en los resultados a gobernación, cuando uno ve los que ganaron, que es Rosales, Morel
y Galíndez son personas, son líderes muy tradicionales de los estados en los que resultaron ganadores, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir, ahí, por supuesto, esto hay que matizarlo con estudio, con investigación, lo que estoy diciendo es absolutamente intuitivo. Creo que ahí el votante apostó a una figura de tradición en esos estados, más allá de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, o la tarjeta de Fuerza Vecinal, o la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. Entonces, bueno, el tema de la naturaleza regional de la elección creo que tiene peso, y eso se ve también en el tema, en el verdadero éxito, y esto sí lo digo de bote pronto, el verdadero éxito de la elección, que es el número de concejales y diputados regionales que tenemos. Esos concejales y esos diputados regionales que tenemos, está buscando la cuenta que me pasaron ayer, que vi ayer, la Mesa de la Unidad Democrática, ayer, la Mesa de la Unidad Democrática solamente, no estoy incluyendo otras fuerzas políticas, tenía 57 alcaldes, 540 concejales a nivel nacional, 162 concejales suplentes a nivel nacional, 40 diputados regionales, 20 diputados suplentes y los gobernadores que comenté anteriormente. Bueno, no, nada más de la Mesa de la Unidad tenemos a Rosales y Galíndez, Rosales en el Zulia y Galíndez en Cojedes. Entonces, a mí me parece, bueno, por supuesto el régimen es hábil, ¿no? Y cuando presenta los resultados se enfoca en el mapa que sale muy rojo, y eso es lógico que pase, como lo dijo Guillermo, eso es narrativa y es política y eso pasa así. Pero cuando uno va al análisis, bueno, más bajo tierra, ¿no? O lo que es menos evidente, nos damos cuenta que esos números son alfiles, son personas que van a estar van a estar cerca, o pudieran estar, se pudiera aprovechar desde un espacio regional para la lucha nacional. Y eso es uno de los grandes desafíos, sobre todo de los espacios ejecutivos, porque para un espacio legislativo regional que se apalanca en la deliberación parlamentaria, es decir, del careo, ¿no? de darle voz al descontento, de articular la protesta, que no depende presupuestariamente del gobierno nacional, la lucha política se puede plantear en unos términos más accesibles. El problema es las alcaldías y las gobernaciones que económicamente dependen de la nacional, es decir, del gobierno nacional, y en ese sentido tienen que establecer unas relaciones que le permitan trabajar. Entonces, ¿cómo conciliar las demandas de la lucha nacional con las demandas de gestión local, que son naturales y que mucha gente votó por eso? O sea, la gente que se acercó y votó, no solo, digamos, lo hace porque quiere que en su terruño más cercano, bueno, tener un mínimo de calidad y respuesta a los problemas más inmediatos, un alivio, sabiendo que que no van a ser soluciones a largo plazo ni estructurales. Y hay allí también, pero o sea, en esa misma tónica, sobre todo en lo que se refiere a las alcaldías y a los consejos municipales, bueno, si bien es cierto que hay una dependencia de situado y dependencia del gobierno nacional, bueno, pero también es un hecho que maneja recursos propios y que maneja recursos, y eso que tú planteabas, en términos bueno, de lo que puede ser articular un esfuerzo nacional, de lo que puede ser para la oposición articular un esfuerzo nacional, bueno, tiene acceso a recursos en tantas alcaldías o en el par de gobernaciones o 3 si se concreta Barinas, etcétera, que antes no estaban por allí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no todas las alcaldías son Chacao, Baruta y Alatillo. O sea, Chacao, Baruta y Alatillo, o sea, Chacao en concreto, y no vamos a profundizar en el tema Chacao porque eso es complejo, no me van a obligar a hablar de Chacao, Baruta y Alatillo, pero digamos, si tú vas a la alcaldía de Achaguas, por ejemplo, o vas a la alcaldía del municipio de Baral, donde queda Menegrande en el estado Zulia, Valmore Rodríguez en el estado Zulia, que también se ganó, Almirante Padilla, o sea, tú, digamos, esa gente que no tiene plata de nada, esos alcaldes no tienen plata, no hay capacidad de recaudación, porque ahí sí el 95% de pobreza total que registró en COVID es una realidad muy palpable, la gente no paga impuestos, no porque no quiera o sea mal ciudadano, sino que no tiene ni para comer. Y luego ahí tampoco, si el Estado no manda, ellos no tienen, entonces esas alcaldías es muy poca la capacidad de ejecución que tienen.
O sea, Chacao, Baruta, Latillo, Lecherías, municipio de Maracaibo, eso es otra cosa. Esos no son más de 15 municipios en todo el de los 335 a nivel nacional. Entonces, no es que tú vas a la MUD tiene más de 50 alcaldías y entonces ahora tiene 50 cochinitos de donde puede tener acción para servir al país. Eso no funciona así, la verdad. Creo que es importante tenerlo en cuenta. De acuerdo. Guillermo, un comentario. No, absolutamente de acuerdo con Paola en este último punto, porque, y sin embargo, es mucho mejor tener esos espacios que no tenerlos, por dos razones. Por uno, se convierten en bastiones importantes para resistir, especialmente la idea del Estado comunal y demás, que si hubiera habido una victoria mucho más aplastante en lo municipal, seguramente se adelantará. Se adelantaría con mucho más fuerza, no hay que bajar la guardia, obviamente. Y por otro lado, se convierte en mecanismos de movilización y de qué, de reclamo, porque ya de una vez está el Estado en deuda con unas instituciones que controlan otros. Entonces, allí esa es una presión que no existía antes. Y eso es bueno, eso es bueno verlo. Es bueno verlo también desde la perspectiva de potenciales alianzas, porque hay que ver candidatos locales que no responden a la dinámica nacional porque están en el problema local concreto, en las aspiraciones políticas locales concretas, donde posiblemente no haya, o sea, se hayan amarrado a algún barco importante para poder sobrevivir en esta ola, pero que quizás no están demasiado, vamos a decirlo así, comprometidos con el debate estratégico del el centro del país, de liderazgo nacional, y puedan entonces ser llamados a quien concite ese liderazgo nacional. Y ahí va a depender de la sabiduría del liderazgo nacional poder mantenerlos allí, poder atraerlos, porque lo que sí vemos es un sistema de partidos hoy bastante volátil, con la Mesa de la Unidad como la fuerza opositora más fuerte, valga la redundancia, pero también la que por ello mismo ha perdido más. Pasamos de 5 millones de votos más o menos en 17 a 2 en esta ocasión, pero si tú sumas todos los factores alternativos al gobierno, se mantiene un poco esa misma tarea, pero no todos están por la misma labor. Es decir, hay que ver qué quieren los electores, hay electores que estaban confundidos, electores que estaban desorientados por la confusión de las tarjetas. Está el tema de las tarjetas que se parecen mucho físicamente a la tarjeta de la unidad, que no son fáciles de ubicar, porque además la unidad no estaba en su lugar en el tarjetón. Ajá. Entonces, todo aquello va quitando como una muerte de mil cortes, pero sigue ahí manteniéndose la manito como poderosa. Tanto así que, bueno, ¿cuántos de estos candidatos alternativos no querían el apoyo de la mano al final? Y estaban renegando al final. Bueno, yo tampoco es que ni te quería ni nada de eso. Y luego acusaban a la mano. Eso hay que verlo así. Pero a la vez, constatar dentro de la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos y las organizaciones que la lideran adentro y en la diáspora, que bueno, la coalición opositora no rinde sola. Tiene que acercar más. ¿A quiénes genuinamente? Yo creo que hay espacio para eso, creo que hay espacio en los otros liderazgos, no en todos, pero en algunos de los otros liderazgos, y en el votante, porque aquí está más defendiendo el votante, desafecto. Hay unos que no volverán, digámoslo así, que se habrán perdido para siempre por diversísimas razones, pero otros que pueden ser recapturados, y esa, si lo vemos en la dinámica política, se puede hacer. Y ahí yo quiero hacer algo hasta cierto punto. La sabiduría convencional de este ciclo es: hemos despolarizado, ya no están los dos polos, sino uno. Eso en política presidencial y en política nacional, dado nuestro sistema electoral, es suicida. Todo sistema multipartidista permite que la primera minoría se imponga en un sistema presidencial y en un sistema mayoritario como son nuestros circuitos. Si eso es así, el PSUV va a ganar aunque tenga 15%. Entonces tú no puedes darte ese lujo. Tienes que reconfigurarte y sí repolarizar. Repolarizar quiere decir
lo que hizo Chávez en los años 2000. No, repolarizar es ver astutamente cómo yo o capturo o me coaligo con las alternativas o me convierto en la única alternativa potable para el electorado. Y el ejemplo histórico aquí, sin obviar el entorno autoritario y el entorno económico, que Paula perfectamente ha advertido, porque eso está allí, eso no ha cambiado. Pero el ejemplo, mutatis mutandi, porque es un entorno completamente distinto, es Copey en los años 60. Copey en los años 60 era uno de las alternativas a AD en medio de un mapa electoral difuso. ¿Y qué hizo Copey? No creció solamente por la gracia de Dios y sino porque se convirtió a los ojos de los electores en el único partido que era, bueno, sí, estos tipos son los que pueden ganarle a AD. Entonces todos esos votantes de URD, de lularismo, incluso de Cruzada Cívica, se fueron a Copey. Se fueron a Copey. Y ahí vino el bipartidismo, que no comenzó en el 58, comenzó en el 73. Y no fue por decreto, ¿no? Un diseño de Betancur y Caldera. No, es una cosa de actividad electoral. Y ahí tú tienes que jugar como oposición que quiere tomar el gobierno, que quiere buscar el gobierno en el ciclo electoral que viene y avanzar. Con todas las heridas, con todas las cosas. ¿Y qué controlas tú? Bueno, tú controlas la medida de tus coaliciones. Tú controlas en buena medida los pactos que puedas hacer. En buena medida, eso no está asegurado. Y trata de manejarte en esa ruta. Así que yo lo anuncio por ahí. Yo estaría enfocado en repolarizar, no restaurar otras cosas, sino en repolarizar, en el sentido de crear, manejarse hacia una alternativa más consolidada, porque no va a bastar ahora como estamos. Ese es el germen. Obviamente, la manito, es el germen, es el núcleo, pero no puede no ser el núcleo que espere que los otros se unan y vengan conmigo, sino que tengo yo que ofrecerle a los otros que están descontentos, que están desafectados, votantes y líderes, nacionales y locales. Eso es un cálculo a venir. Sí, yo lo único que agregaría a lo que dijo Guille es que yo no diría que ahorita nos despolarizamos, sino que se ve lo que Sartori llama un pluralismo polarizado, ¿no? O sea, es un pluralismo en donde la generación de consensos es muy difícil, porque los obstáculos para la generación de ese consenso no se limitan o trascienden a lo que es la voluntad política del actor. O sea, por eso cuando muchas veces en los análisis uno escucha, bueno, pero que se pongan de acuerdo, bueno, no es tan fácil, o sea, no es un tema de voluntarismo personal o institucional ponerse de acuerdo. Hay muchas variables y muchas situaciones previas que facilitan u obstaculizan el consenso. Entonces yo no diría tanto que se despolarizó el espectro político opositor, sino por el contrario, se polarizó de una manera pluralmente polarizado, que es distinto, ¿no? Y que es muchísimo, muchísimo más complejo, y que, bueno, lo que plantea Guille de repolarizar es muy importante, y creo que hay un paso previo que es lo más desafiante ahorita, que es definir o conocer lo que es la preferencia normativa de los actores políticos, saber quién es quién, ¿no? Saber efectivamente qué hay detrás de cada actor político que se puede autodefinir opositor, pero que a la hora del té y en el momento más, más pequeño de la decisión política, pues no se comporta como tal, o que es percibido o es tachado por el régimen como oposición, pero que, digamos, no tiene esa cualidad práctica dentro del ejercicio de la política en el espectro. Entonces, digamos, esa pregunta que es muy delicada y que no tiene respuesta sencilla, es una pregunta que tiene que encabezar de algún modo todo el proceso de reacomodo que plantea Guillermo de reencontrar las fuerzas democráticas. También digamos, esto es una intuición, pero a mí sí me parece que detrás de la abstención existe lo que plantea Guillermo de la confusión del votante. Yo misma en recorridos políticos lo vi. Yo me acuerdo que yo estaba en un recorrido en Caracas con Tomás Guanipa, y una persona se le acercó y le dijo: Tomás, yo voy a votar por ti, voy a votar por el lápiz.
Nosotros y que no es en el lápiz, es la manito. Lo mismo nos pasaba con Chola en el municipio Sucre. O sea, en el municipio Sucre, el día de la elección, había volanteros de fuerza vecinal a las afueras de los centros, cosa que no está permitida por la legislación electoral, diciéndole a la gente que si votaban por fuerza vecinal, votaban por Chola. Y la gente, de hecho, al final de la tarde, Chola fue el típico recorrido de candidato al cierre de las mesas, y la gente le decía, voté por ti, voté por fuerza vecinal, y él, pero eso no era yo. Entonces, digamos, hay un factor de confusión que yo sí creo que operó en unos lugares más, en unos lugares menos, pero sí operó el factor de confusión. El periodo de campaña fue muy confuso y muy desigual entre las opciones políticas. No teníamos a un votante informado, eso no estaba. Y luego hay una tercera cualidad de la abstención que creo que está asociada al desencanto con la lucha política. Es decir, es la expresión de una crisis de representación de los partidos políticos que hasta después, bueno, que durante 22 años han liderado la lucha democrática, y que ese desencanto, Ana Teresa Torres lo llama cansancio, ese desencanto también está asociado a la falta de eficiencia, y es lógico. Es decir, que después de 22 años las fuerzas políticas salgamos diciendo que es el momento de acumular, cuando dicen, mira, pero llevo 22 años echándole pichón, o sea, ¿qué es lo que voy a acumular yo ahora? ¿No? O sea, es como, bueno, mutatis mutandi sin que sea lo mismo, pero es como cuando la Revolución Cubana cumplió 40 años y Fidel Castro dijo que iba a construir el comunismo. O sea, es que la gente dijo, bueno, ¿qué comunismo vamos a construir después de 40 años? ¿No? Entonces, digamos, es un escenario muy complejo, y yo vuelvo a mi intervención inicial. O sea, yo creo que el llamado es tener un esfuerzo que logre conjugar rectitud intelectual con generosidad política, que nos ayude a entender qué es lo que tenemos al frente, a partir de ahí aprovechar lo que es bueno, porque ciertamente hay cosas buenas, como dijo Guillermo, o sea, el tema de las concejalías, el tema de las alcaldías, moderar las expectativas. O sea, hay un trabajo político precioso que se puede hacer desde las regiones, y bueno, y corregir lo que bien sea por, digamos, por falta de audacia o porque los obstáculos nos sobrellevaron, se fueron por delante, y mirar hacia adelante regenerando con lo que tenemos ya ganado. Lo peor que puede pasar es que digamos que venga un borrón y cuenta nueva, porque, digamos, construir en dictadura desde cero, eso es muy difícil, la verdad. O sea, yo no he visto país que de la destrucción, o oposición, que desde la destrucción absoluta haya podido echar para adelante. Y nosotros no estamos en la destrucción absoluta, entre otras cosas. Sí, bueno, el mismo hecho de que haya unas victorias que contar el domingo deja claro que no se está en la destrucción absoluta, pero tú hablabas del desencanto y que yo lo conecto directamente a esa falta de información, ¿no? El que el lector no haya, el lector, perdón, no haya estado lo suficientemente informado, también forma parte de, bueno, no me interesó informarme espontáneamente como pudo haber pasado en todos los procesos anteriores, donde incluso, bueno, te ponían una regla hoy y a través de un pequeño esfuerzo de redes sociales o de lo que sea, tú podías reconectar con el elector y decirle, bueno, ahora no es como el CNE estaba diciendo hasta ayer, sino que es hasta hoy, porque había por parte de la gente el deseo de participar y el deseo de informarse y de buscar la información, no de que te llegara, ¿no? Ahorita la gente desencantada, mucho menos recursos por parte de la oposición para hacerlo, recursos desde el punto de vista de difusión y recursos económicos para empujar esa difusión. Bueno, pero con esos güeyes hay que arar probablemente el año que viene y los años siguientes, ¿no? Nosotros titulábamos esto del activismo a la cohabitación, un poco también pensando en ese ciudadano que, bueno, participó, marchó, votó, hizo lo que la oposición le pidió en múltiples oportunidades. Y, bueno, de un momento a otro dijo, eso que tú decías, bueno, ajá, y como para cuándo, pues, y hasta aquí. Y bueno, y la verdad es que mi vida es una sola, ¿no? O sea, esto puede que cambie mañana, pero ya yo tengo la necesidad también de
enfocar mis esfuerzos, concentrar mis esfuerzos a otra cosa, y uno siente que en el país eso está pasando mucho, ¿no? Muchos ciudadanos desencantados del esfuerzo político. Las universidades, bueno, tienen un año y tanto paradas, que no paradas en el sentido de que no hay estudiantes en los centros educativos, y ese activismo es mucho más difícil de articular por Zoom, pero bueno, no reactivar ese esfuerzo que alguna vez fue el movimiento estudiantil, o ese esfuerzo en todo caso de generar dentro de las universidades voluntarios para las campañas y voluntarios para las maquinarias electorales, bueno, también pareciera en este momento cuesta arriba, porque no está como en el aspiracional de los jóvenes, ¿no? La Encovi o la Enjuve también sacaba unos datos de eso, donde el desinterés por lo político pareciera estar creciendo, y eso probablemente mudándolo a otros esfuerzos, ¿no? Bueno, obviamente esa desconexión existe, ese desencanto existe. Aún así existe también más que desencanto hacia la oposición, desencanto en general hacia la política. Lo que estamos viendo, y una cosa que todavía no podemos medir bien, es cuánto de la abstención fue dentro del mundo juvenil, que es el futuro votante. Cuántos jóvenes no se han registrado o están dentro del sistema electoral, de modo que eso dificulta no solo el trabajo político concreto de las organizaciones que dependen de la juventud para crecer y para potenciarse, sino además de la propia sociedad, que tienen un buen porcentaje de jóvenes, según las últimas encuestas del Estudio Jóvenes de la Universidad Católica Andrés Bello, bueno, cierta resistencia a la misma idea de la democracia, por debajo de sus pares de mayor edad. Entonces, eso es una tendencia muy preocupante sobre la que hay que trabajar, y hay que trabajar, digamos, evangélicamente, promocionalmente. Quienes creemos en la democracia en este país, desde la academia, desde los medios, desde obviamente el activismo político que va a vivir en ese ecosistema, que desea vivir en ese ecosistema, pues tenemos que predicar la palabra, la creencia de que eso es posible. O más que de que eso es posible, de que eso es mejor que las alternativas. Algo que nos facilita es que, pese a todo, ese caso está. Pero también está la idea lamentable en algunos círculos, porque ¿dónde fue el mayor crecimiento de la abstención opositora en este tiempo? En los centros urbanos. En los centros urbanos, donde hay, en general, mejores oportunidades que en los centros rurales. Y eso, gracias al superficial boom económico de estos 2 años, se puede dar la impresión de que estamos... bueno, de que se mejora hace que como yo no necesito de nadie para mejorar, como ya me llegan mis divisas, como ya me llegan mis cosas, como ya meterme en política y en pleito es perder eso y es desbaratar esto, pues mejor ni me ocupo. Y ese incilio es también una decisión personal. Sí, es parte de la ineficacia, sí es parte, pero recordemos que la ineficacia de la oposición en surgir es también debida al exceso, o mejor dicho, al defecto de escrúpulos de parte del Estado en cómo atender la disidencia y la diferencia en Venezuela. Es decir, el Estado ha tenido una política sistemática de represión, de división, de coerción sobre las fuerzas de oposición. Por lo tanto, tú no puedes decir que yo simplemente salí derrotado porque no quisieron mi oferta. Entonces, estudiamos esto como la oferta electoral y el mercado electoral y los jingles. No, esto no es el tiempo de Chelique Sarabia ni los viejos, ¿cómo que se llamaban? Los consultores electorales Napolitan y esa gente. No, esto no es para eso. Y a mí me hace gracia cuando se analizan las elecciones en ese momento. ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo? No, aquí hay un esquema autoritario que sigue funcionando y que afecta la conducta política de todos, Entonces no podemos desvincularnos de ese hecho, hacer nuestras cuentas sin ese hecho particular. Aún así, sí se percibe de manera real que hay una desconexión, especialmente los más jóvenes urbanos no quieren votar. Tú veías en las colas, tú veías quiénes, los que votamos siempre
los que hemos votado durante 20 años. Nuevos votantes, muy pocos, salvo, bueno, jóvenes comprometidos en el tema. Y eso es muy alarmante, especialmente para este ciclo que viene. O sea, si tú no cuentas con los electores de ahorita, ¿dónde vas a surgir? Y tienes que hacer ese trabajo. Tienes que hacer ese trabajo. Tenemos que hacer ese trabajo. Ahí Yo acá. lo único que agregaría a lo que dijo Guillermo es que también hay un asunto bueno, que es muy duro de reconocer. Es como cuando una persona está enferma y toma conciencia de la enfermedad y esa enfermedad es crónica. Y es que en Venezuela hay una autocracia que está consolidada y que ha afectado lo que son las condiciones predemocráticas y nuestra cultura democrática. Esa juventud a la que se están refiriendo ahorita es una juventud que nació en un proceso de profunda erosión democrática y que ha crecido en la consolidación de ese sistema. Se ha hecho hombres, se han hecho mujeres en la consolidación de ese sistema. Entonces, la percepción, la valoración que tienen de la democracia refiere sobre todo a, bueno, las referencias o las historias que escuchan de sus mayores. Entonces, por eso, esa labor que plantea Guillermo desde las universidades, de los medios de comunicación, desde los partidos políticos, de las asociaciones civiles, es muy importante porque ya existe una generación de venezolanos para los cuales la democracia es un recuerdo y nunca ha sido una realidad. Y eso afecta el reducto de las condiciones predemocráticas y de la cultura democrática. Y además de eso está el aprendizaje de las heridas de la represión. Estos son chamos que han visto y han vivido en carne propia lo que es que se les lleven preso a un amigo, lo que es que torturen, lo que es que existen injusticias graves, violaciones graves de derechos humanos y no exista respuesta del Estado y exista silencio en el espacio público a partir de esa realidad, que se invisibilice la injusticia. Entonces, estas pieles son pieles curtidas, no somos nosotros, es otra realidad. Y por supuesto, el miedo muchas veces anima a la introspección o a la huida. Son las dos reacciones frente a ese fenómeno. Entonces, que no nos extrañe que haya introspección, es decir, que hayan personas jóvenes que le quieran huir a la política, no solo porque no le ven resultados, sino que el costo de hacer política en este país, personal y humanamente, es muy grande, afectivamente, es muy, muy fuerte. Y esa es una psicología que hay que tener en cuenta. Yo quisiera leer aquí algunas preguntas que han venido del público, de la audiencia conectada. Es momento de que se renueven las fuerzas opositoras, debe dar un paso a un lado los líderes de los partidos de cuatro y dar un paso a una generación más joven y con una mejor reputación. Eso se conecta con otra pregunta por acá. ¿Qué lecciones quedan de lo ocurrido en Mérida y en Caracas, de Libertador y Sucre, donde no se dio acceso a nuevos liderazgos y no se negoció en beneficio de ellos? Bueno, es parte de ese relato que se ha construido en algunos casos cierto, de bueno, la imposición de algunos candidatos por parte de las maquinarias en detrimento de liderazgos naturales de las regiones. Eso afectó, puede haber afectado demasiado las opciones de la oposición en estas elecciones. Yo ahí quiero ser un poco escéptico con esa narrativa, porque por una parte tenemos el caso de los tres gobernadores que son barajitas de un álbum Panini de los 90. No son unos chamos, con todo el respeto que me merecen cada uno de ellos. Y la tenacidad. A mí, no hablar del segundo o tercer debut de los profesores Rodríguez y Rosales, pero el caso de Carlos Galíndez, la tenacidad de un Estado que Cojedes a mí me parece imposible simplemente, no estaba en mi cálculo más optimista, y ahí está esa victoria. Después de mucho tiempo fuera, es decir, en eso. Así que eso es notable. Pero además, voy a hacer, porque sí, eso ha podido afectar marginalmente en ciertas cosas. No, yo no voy a... Pero casi siempre quienes manifestaban su desencanto vocal
Era gente que de todos modos estaba decidida a no votar. Todos son iguales, no importa. Y si les poníamos muchachitos, es que están poniendo en expertos, de tal cosa. Tal. No, no, ya va. Ahí tuvieron oportunidades en algunos casos y no se expresó la población así. ¿Por qué hay también razones estructurales para que no haya podido avanzar esa candidatura? ¿Eso ha podido ser mejor o no? Es indemostrable. Yo creo que esos son puntos teóricos que si no contamos con un filtro de la opinión pública claro, no podemos saber. Eso sin descontar que yo creo que en algunas decisiones hayan podido estar erradas y que, claro, estás tratando de consolidar una plaza importante, sacrificando una plaza no tan importante en tu cálculo electoral. Eso pasa en las alianzas, eso es normal. Pero decir que la maquinaria, bueno, también de qué maquinaria estamos hablando, no es tanto la maquinaria, que sería el cogollo, quizás, pero ahí también tengo que verlo con distancia, porque o sea, habla del paracaidismo. Voy a poner el caso de Libertador, donde por cierto yo voto, y está la discusión si debía ser Roberto Patiño o Tomás Guanipa o incluso Carri, ¿no? Si se debe apoyar la opción el ciudadano Carri. Y si tú te pones a ver las carreras, el único que había sido electo para algo en el distrito en el municipio Libertador era Tomás Guanipa. Todos los demás no habían sido electos en el municipio Libertador nunca jamás. Vida política, tal y cual, pero Roberto Patiño en toda la Gran Caracas ha hecho una vida de activismo muy noble y que yo quizás habría deseado personalmente que fuese el candidato en un momento de la elección. Pero Tomás Guanipa ha sido diputado por Caracas. Tú vas a decir, bueno, porque eso no es lo mismo, porque eso está en parte de la luz de la manito y tal. Porque no hizo trabajo político antes, no hizo trabajo político. Y en el caso del ciudadano Carri, que ha hecho trabajo en Libertador, obviamente, y su resultado es evidentemente parte de eso, más allá de las confusiones entre la PIR y la tarjeta de la unidad. Hay también que decir, su única elección había sido como candidato, como concejal de Chacao, bueno, yo tenía pelo, hace muchos años, pero también, porque el doctor Carri... Yo no me acuerdo, no tenía memoria. Bueno, no, te puedo dar toda la lista. No tenía memoria, no tenía memoria. No, porque es que los nuevos liderazgos, ya va un momentico. Y él ha tratado de ser candidato por Caracas y cuando no era candidato por Caracas se iba de la alianza, se frustraba y se iba. Y entonces, ya va, yo le reconozco este avance al ciudadano Carri porque no, sería mezquino no reconocerlo. Pero decirme que es que otros son paracaidistas y yo no, cuando tienes todavía el paracaídas colgado en la espalda, momentico, hay que ver eso con sobriedad. Y otro aspecto de Caracas, Andrés Scholetter en Betare, ahí tenemos un candidato joven frente a un casi septuagenario como es José Vicente Rangel Ábalos, que básicamente es un dinosaurio de todos los dinosaurios, es un protozoa. Y ganó este. ¿Por qué ganó este? Bueno, sí, por la división, por la cosa. Entonces te estamos ofreciendo una cara nueva, joven, de activismo local. Y tú dijiste, no, gracias. Pero es que ni siquiera la candidata de Fuerza Vecinal, que también podría caracterizarse del mismo modo. Entonces, no, preferimos a este. Hay que entonces verlo con cuidado. Yo allí, porque nos imaginamos a veces que los electores quieren cosas muy concretas y no necesariamente esto les va. Claro, si yo tengo razones para decir que no, porque ya estoy inclinado a decir que no, cualquier razón es buena. Es que hace frío, es que hace calor, es que voto un domingo y cuando he votado yo un domingo, una elección en noviembre, ¿quién vota nunca en noviembre? Y así yo busco todos los peros. Entonces yo veo eso con escepticismo. Habiendo preferido personalmente una candidatura en Libertador, sin dejar de considerar eso. O sea, es también narrativa y es parte de la pelea en la dinámica. Perdón si me extendí. No, yo estoy muy de acuerdo. ¿Puedo agregar una cosa a lo que dice Guille? Dime, Paula, rápido, para leer otras preguntas. Dígalo. Mira, hay aquí una pregunta que me parece muy importante. Con este ejercicio electoral,
y creo que a la luz del ejercicio y además del recorrido, pues, ¿cómo se caracteriza al gobierno de Maduro? ¿Es proyecto de hegemonía totalitaria? ¿Es una dictadura? ¿Es una organización criminal con representación política al mando de un país? Y bueno, se disculpa la audiencia por el tono radical de la pregunta, pero insiste en la necesidad de precisar y caracterizar la definición del gobierno como para buscar ayudas y como para conseguir alianzas. Sí, esa pregunta que es tan buena, yo se la voy a dejar a Guillermo, porque él la sabe responder muy bien. Yo voy a complementar una cosa de lo que Guillermo dijo que me pareció muy interesante con una frase, o sea, la juventud es un dato, no es una cualidad en sí misma. O sea, en política podemos encontrar jóvenes que, que están muy envejecidos en su alma en el modo de ejercer la política y gente mayor que ha protegido su alma y no ha envejecido en los modos de ejercer política. Entonces, la juventud es un dato. Luego, evidentemente, los resultados electorales llaman a un proceso de reflexión dentro de las organizaciones políticas. Eso es un deber impostergable y es innegable que los resultados electorales nos reclaman un proceso de introspección, de revisarnos, de ver qué podemos mejorar, qué podemos tomar de lo que hay, pero yo sí creo que ese proceso debe hacerse sin ardores, es decir, debe hacerse con muchísima prudencia para poder avanzar desde lo que se tiene hacia una cosa mejor y que ese proceso de revisión no nos termine de destruir. Porque para todo partido político, un proceso de revisión es complejo. En democracia es complejísimo. Cuando uno estudia los procesos de revisión de los partidos de la democracia, vemos episodios muy lamentables y muy difíciles, elecciones internas, maletas, cosas, o sea, cosas muy, muy complicadas. Entonces, claro, entrar en ese proceso en plena dictadura, que ya Guillermo nos va a caracterizar, en plena dictadura, es muy difícil y, y una de las cosas buenas que yo vi en esta campaña, por ejemplo, el cierre de campaña de Tomás en Caracas, que fue en La Pastora, desde La Pastora abajo, pasamos por Lice, pasó todo hacia abajo, es que había 1.500 personas, entre 1.500 y 1.700 personas, y todo era estructuras de partidos políticos de la plataforma unitaria en el municipio Libertador. Estructura, cuando digo estructuras, que estaban coordinadores regionales, coordinadores municipales, coordinadores parroquiales, coordinadores zonales, gente que milita en partido político, que se reúne, que trabaja, que, que hace vida política activa en sus localidades. Y eso, no, o sea, eso es una muy buena noticia después de 22 años de chavismo. O sea, que tú tengas una calle de La Pastora para abajo, llena de gente, que se desprende de la camisa de su partido, se pone una camisita azul, le levanta la mano a Tomás y echa para adelante, eso es una muy buena noticia. Porque eso es estructura. O sea, ese es el que el día de la votación se quedó en el centro hasta el final para recoger el chorizo, escanearlo y mandarlo a la sala de totalización. Ese es el que alzó el teléfono y hizo el 1×10. Ese es el concejal que va a estar luchando y dándole voz al ciudadano. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de regenerar? No solamente por supuesto, desde las organizaciones políticas pensándonos y haciéndonos mejores, pero también que el ciudadano entre dentro de esas estructuras, que es lo que puede canalizar los ímpetus de democracia que hay abajo. Porque es que si, digamos, si no hay partidos políticos y esos niveles de organización, el ímpetu se diluye en las discusiones de redes sociales, no sé, en una reunión de vecinos, pero no se canaliza electoralmente a la conquista del poder. Gracias, Paula. Bueno, Guillermo, te dejaron tarea. Yo no voy a escurrir el bulto, pero sí quiero decir que sea una discusión un tanto escolástica. Sí, porque se dice, bueno, es que a cierto modelo de régimen hay que oponerle cierto modelo de acción. Y nosotros podemos decir siempre, hemos probado todo y demás, intervenciones extranjeras, invasiones, alzamientos, marchas, rebeliones populares, etcétera, etcétera. Lo que es claro es que este es un sistema autoritario. Este es un sistema autoritario no totalitario, y puedo discutir
quisiera ser totalitario. O sea, la vocación de esto es ser totalitario. ¿Y por qué no es totalitario? Porque uno, la sociedad sigue creyendo que no debe ser y ha resistido muchísimo. Eso es lo que decía Paola hace un instante con respecto a las estructuras de partidos, pero además la propia creencia de los venezolanos en el voto. Al chavismo le habría convenido, en términos claros, una abstención muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Cuando dicen, no, es que la abstención golpea al gobierno. No, al contrario, la abstención es parte de este sistema. Es parte de ese sistema. El desencanto, el que nos decepcione y nos frustre, es parte del sistema. Porque esa es la pretensión, que no tengamos. Entonces, pero no lo ha logrado. No lo ha logrado. Y ahí ha tenido que hacer unas concesiones que, por la realidad, por las cosas que también lo afectan en su dinámica. Y yo veo ahí algunos signos venturosos. La lectura del gobierno, en la élite central del gobierno, la primera intervención del presidente Maduro el domingo después del boletín del rector Calzadilla, no fue para nada prometedor y descorazonadora. No, la lectura es completamente aplanadora y punto, y se acabó. Pero he visto en comunicados locales de alcaldes, eso que pasaba y que sigue pasando en algunas alcaldías, donde se robaron hasta el lápiz, el pomo de la puerta, tal cosa, se llevaron todo, ha pasado. Pero en otras alcaldías están más bien como conciliando, como entrando, así como no, muchas gracias, caramba, la democracia, con conductas que son, bueno, son irreconocibles en términos de un pasado inmediato. Pueden ser excepcionales, ojo, pero... Y ahí, este es un sistema autoritario que puede estar en el modo de pensar, ¿cómo hacemos que sea simplemente un sistema hegemónico? Podría estar pensando el PSUV, y ahí va a venir el debate dentro del propio PSUV sobre el futuro de la candidatura, sobre el futuro del partido en esto, y yo estoy seguro que Nicolás Maduro va a querer quedarse. No, que él se va a ir el 24, no, él va a querer quedarse y construir eso. Ese es su instinto, pero además él va a pensar, bueno, si yo me calé las malas, me quiero quedar las buenas, entonces déjame yo quedarme en este tiempo. Pero viene una corte que por lo menos tiene galones de victoria electoral con una competencia electoral de la oposición, que puede alegar que no están con el portaaviones de Chávez, y ciertamente no el portaaviones de Maduro, que es popular en un sector de la población muy, muy pequeño, pero no levanta a nadie. Él no levanta a nadie. Solo gana a trompadas, ¿no? Y eso puede ser un peso. O sea, si el PSUV reflexionase, especialmente el PSUV modernizador, que es casi teórico, como el unicornio azul, uno se supone que existe, pero no lo ha visto. La partícula de Dios está ahí. Que pensemos que, bueno, ¿cuál es nuestro futuro aquí político? ¿Cómo nos estamos arrastrando en eso? Y ese debate va a venir porque estamos también viendo muestras distintas. Hay candidatos que en la práctica de la campaña eran irreconocibles de un candidato de oposición. ¿En qué sentido? No porque se quejaban del gobierno, no, sino que en su actitud era tecnocrática, además vestidos de camisa azul. Entonces, si ellos tienen que hacer eso para ganar, ¿qué otras transformaciones van a pensar después? Cuidado, eso está pendiente. Pero es un gobierno autoritario. Cualquier categoría implica el reconocimiento de eso, la violación de derechos humanos, la conculcación de los medios de comunicación y la censura previa en muchos de ellos, el control y la restricción a la actividad política opositora. Todo eso está allí, esos son ingredientes. Cuando digo autoritario, estoy diciendo, ay, es menos malo. No, es una categoría general de lo que es como fenómeno particular. Ahí tenemos que ir cerrando. Habíamos hablado de 1 hora y quiero respetar eso. Hay una pregunta que quisiera que cerráramos con eso, que sí. Preguntan por acá, ¿es un buen momento para pasar de la política del diagnóstico a la organización de base? Un poco lo que decía Paola, y hablaba Paola del recorrido de Guanipa en Caracas, donde esos cuadros existen y esos cuadros están. Pero sin embargo, uno lee lamentar que el gobierno robó las tarjetas, que desmotivó el voto, etcétera. Y eso ha pasado siempre, ¿no? Esa desmotivación del voto, siempre ha habido un interés en caminar por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo revertir eso, cómo reconectar y justamente eso, ¿no? Una posible revertir esa desconexión de cara a unas elecciones o presidenciales o el revocatorio si se intenta, si hay acuerdos para intentarlo. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos para actuar ahí? Y con eso quisiéramos cerrar. Bueno, cuando hay crisis de representación, digamos, el germen para recuperar esa representación pudiera ser justo el fortalecimiento o la construcción de estructuras partidarias más robustas, y que esa construcción de estructuras partidarias más robustas no sea un elemento netamente cuantitativo, es decir, no es que decir, bueno, no sé, tal partido tiene presencia en las 24 entidades, en los 300 tantos municipios, en parroquias, zonas, sino que sea un crecimiento que se fortalezca en el sentido de pertenencia a esa organización y en la formación política. Es decir, necesitamos cuadros que estén preparados, tanto espiritualmente como técnicamente, para enfrentar el tamaño del desafío político que estamos viviendo, que Guillermo profundizó y lo caracterizó muy bien, que en definitiva dentro de cualquier espectro que está dentro de un espectro que no es democrático y que demanda cosas extraordinarias del político que se anime a luchar desde una institución partidista. Y los partidos son su gente. A mí, yo conozco los partidos políticos actualmente, y, y la verdad hay pocas cosas que me conmuevan tanto como la labor de una persona que en momentos de tanto riesgo, de tanta incertidumbre, de manera decidida le apuesta a un color político, a una opción política, y sin miedo a pesar de todo, es decir, porque ahorita no solamente se enfrentan a los peligros asociados a la represión estatal, sino que también enfrentan al ciudadano que lo mira a la cara y le dice, me has defraudado. Y eso es muy duro para una persona. Entonces, si queremos mejorar los partidos políticos, tenemos que ser parte de ellos. Los partidos políticos son parte de la sociedad. Entonces, si usted tiene, que me está escuchando, usted tiene una inquietud muy grande por lo que está pasando en este país y quiere trabajar por un cambio político, dedíquele tiempo a eso. Busque cuál es el partido político que a usted más le llama la atención a razón de sus ideas, a razón de la gente que está ahí, a razón del trabajo que ha hecho, y anímese a ser parte de eso. Porque las cosas no se arreglan solas, las cosas las tenemos que arreglar, que es distinto. Entonces, yo sí creo que para reconstruir o superar esta crisis de representación, el germen es la organización libre, ciudadana, a partir de organizaciones políticas, es decir, de partidos políticos que por supuesto engranan con la sociedad civil, pero el del güiro, el que es insustituible, es el partido político. Gracias, Paola. Guillermo, ¿algún comentario final? No, las organizaciones tienen que moverse. Estamos viendo que va a haber una separación entre las organizaciones civiles y sociales y los partidos. Los partidos van a volver a ser la vanguardia de esta lucha, porque la sociedad puede estar en otro camino. Pero si los ciudadanos queremos renovación en los partidos, también tenemos que aportar a los partidos, y no simplemente estar siempre viendo los toros de la barrera. Especialmente aquellos que creemos que, bueno, somos parte de la élite, somos parte de cosas. ¿Dónde está nuestro aporte? Que somos muy exquisitos para aportar. No. Hace falta organización, y toda organización está hecha de seres humanos que si no nos gustan los que están, bueno, ganémosles, vamos a competir, vamos a dar un paso al frente, o apoyemos en su formación, y eso es parte de nuestra tarea. Bueno, yo la verdad quisiera agradecer, nos quedamos con eso, y yo quisiera agradecerle a Guillermo Tela Veleo, quisiera agradecerle a Paola Bautista Alemán por, bueno, acompañarnos esta hora, darnos algunas luces de eso que se viene, de ese panorama político enredado, confuso, difícil que se nos viene, y que las elecciones del domingo simplemente lo que hicieron fue mostrarlo, ¿no? Asomar la cara de un panorama enredado que se sigue enredando, pero que bueno, también
con un juego que digamos, no ha caído el último out, ¿no? Seguimos en el juego y yo creo que también esas son noticias importantes. También a todos ustedes los que se conectaron esta hora, agradecidos y atentos a las redes sociales de Runrunes para futuras conversaciones que puedan ser pues de utilidad para aclararnos a todos. Un abrazo, Paola, un abrazo, Guillermo, y seguimos. Gracias, un abrazo a todos. Un placer. Chao. Cariño. Igual, chao, Guille. Chao, Paola.